Bon dia a tots. Estem així en la el penúltim esdeveniment del festival, en David Salvador Saez. Ell és mestre de primària i infantil i abans d'això és docent, també formador de professors en el tema ambiental. A banda, té molts projectes i és escriptor i també es parlarà d'això al final de la ponència, que és sobre educació ambiental, tant a l'àmbit docent com al familiar, que és igualment important. He de dir que habitualment també he deixat algú públic a presentar, però m'ha fet molta il·lusió no només per ell, sinó perquè serà un poc la primera presentació que faré per dues vessants. La primera com a adulta i la segona també per la meva infantesa. Estos són els meus àlbums de David el Nomo i estic complets, o sigui que es podeu mirar i bé, jo crec que a tot el món li farà molta il·lusió el llibre quan registra perquè és molt bonic i perquè és un retrobament en tota la sorpresa que teníem de xicotets en la lectura i en tot l'amor que ara sentim per ella i que la veiem vulnerable, no? Que el xicotet és una explosió però no són conscients, és un poc aquest retrobament. I a banda d'això també volia dir que el currículum de David ha estat molt entrevistat pels diaris, la televisió, la ràdio, i a mi dels currículums sempre el que m'atrau és un poquet el que no apareix, no? Vull dir, quins projectes ha fet que no apareixen, que hi ha nivell de companys de docents, com de xiquets en l'escola, que té previst per al futur, i sobretot en ell veig que és un poc com la gent de cultura, però un poc com els devots, que és un grup molt selecte dintre de la cultura. Devot vol dir d'aquest tipus de gent que va buscar la font, no només el que vol llegir. En el cas de David el Nomo ho ha fet, ha anat a les fonts, tant el productor com el que ha fet la banda de música, la banda sonora, i ho ha fet els projectes. Vull dir que aquesta part de voler estar en contacte directe amb l'origen, i això és de veritat és de bo, i de deixar en ell i res a l'audiu. Després ho podeu veure tot també per Telenovelas de fet. Bueno, moltíssimes gràcies, de veritat, moltíssimes gràcies. Gracias a Rosana por la maravillosa presentación que me ha hecho, por la maravillosa presentación. Voy a utilizar el recurso de la tele porque los autores pequeñitos como yo, pues a veces tenemos mucha dificultad para llegar al público, ¿no? Entonces, como siempre, el objetivo de mi carrera en la literatura ha sido a nivel nacional, siempre intento aprovechar estos momentos para que mucha gente a través de internet me pueda conocer y me pueda ver. Pero también tengo que deciros una cosa, y es una de las enseñanzas que nos dio David el Nomo: nadie es mejor por ser más grande, y eso aparecía cuando empezaba la serie en la introducción, así que para mí es un placer muy grande. Le tengo que dar las gracias a Rosana por haber confiado en mí, y a Marga, que estará viniendo ahora, y que sin Marga pues la verdad es que nada de esto sería posible. Gracias, Rosana, de verdad, porque creo que has tocado una fibra sensible mía en mi corazoncito, porque yo he estado trabajando 4 años en la provincia de Alicante. Estuve en Crevillent, en Elche y en Alicante capital. Entonces, siempre que vengo por esta tierra, para mí es una cosa muy bonita, ¿no? Pero es verdad que yo no estoy, y esto suena un poco a lo mejor altruista o utópico, pero no estoy publicando libros por dinero, ¿de acuerdo? Yo vivo de otra cosa, vivo de la docencia, y estoy aquí por el amor que siento, no solamente por todo el mundo de la educación, sino también, en este caso y hoy, con el último Nomo, por el amor que siento por mi planeta y por la naturaleza. Como le he dicho a Rosana antes, el gran reto de la humanidad que tenemos es salvar nuestro planeta. Y es el gran reto porque sin un planeta no podemos vivir, y por eso quiero plantar esta semillita en todos vuestros corazones, en todos vosotros, y sobre todo los más peques, porque estamos aquí siempre para que conozcáis el libro y para que posteriormente lo podáis recomendar, ¿de acuerdo? Bien, como ha dicho Rosana, yo soy maestro de educación infantil y primaria, también soy psicopedagogo, y tengo el privilegio y el honor de estar vinculado al CEFIRE de Játiva, donde estoy, pues eso, realizando formaciones, básicamente en 2 ámbitos, en la escritura creativa y en la formación de la educación medioambiental. Por eso hoy estoy aquí, para que os unáis conmigo a lo que es el tema de salvar los bosques, tanto con el libro como con todo lo que vamos a aprender, ¿vale? Yo quiero empezar, siempre me gusta empezar todas mis exposiciones con una frase, en este caso es de Frank Clark, que me encanta. Todo el mundo trata de realizar algo grande sin darse cuenta que la vida se compone de cosas pequeñas, ¿no? Tenemos que pensar
cuando nos levantamos por la mañana, ¿qué es lo que hacemos todos? Que hacemos cosas pequeñitas, desde lavarnos la cara, desayunar, ir a nuestro colegio, pero todo eso que hacemos dentro de las aulas. Y cada vez que, aunque no estemos en las aulas, que vamos por la calle y le damos un abrazo a una persona, le ayudamos a alguien, son cosas pequeñitas de lo cual se compone la vida, ¿de acuerdo? ¿Qué son cosas grandes? Pues cosas grandes, pues a lo mejor alguien quiere publicar un libro que se convierta en un bestseller, o alguien quiere trabajar en un programa de televisión para que lo vean millones y millones de personas, sin darnos cuenta que precisamente todo lo que hacemos son cosas pequeñitas que se van sumando cada día y que evidentemente, pues bueno, forman parte de nuestra vida. Eso es la frase con la que me gustaría comenzar. ¿Por qué? Porque todas las acciones pequeñitas que hagamos en nuestra vida van a contribuir a la mejora del medio ambiente y a la protección de los bosques y de los ecosistemas, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo un bosque es un ecosistema. Tenemos aquí la suerte de que tenemos aquí una ambientóloga, que ella también va a provocar mucha riqueza a lo que es todo este tema de ponencia. Me podéis parar, me podéis preguntar lo que sé y tal. Todo esto que vengo a contaros hoy surge de mi experiencia en las aulas. Llevo desde el año 2003, tuve 2 etapas, la etapa de la educación concertada y por último la etapa de la educación pública, que era el sueño de mi vida, llegar a ser maestro en la escuela pública. Pero bien, yo como no sabía muy bien, tenemos aquí muchos docentes, como no sabía muy bien el tipo de público que íbamos a tener, sí que quería empezar definiendo lo que era la educación ambiental, porque la educación ambiental la podemos definir como un proceso, evidentemente es un proceso educativo, que ayuda a los individuos, las comunidades y las organizaciones a aprender más sobre el medio ambiente y a desarrollar habilidades y comprensión sobre cómo abordar los desafíos universales y globales, ¿de acuerdo? Esta definición de la educación ambiental la dio la Universidad de Carlemany, que es la Universidad de Andorra, es una universidad que está muy comprometida con el medio ambiente. Si no la conocéis, pues en su página web tiene muchos estudios acerca de lo que es la educación relacionada con la parte medioambiental y creo que merecía la pena, pues eso, merecía la pena un poquito nombrarla. La educación ambiental es todo, todas las acciones que tenemos dentro de nuestras aulas son todas, ¿de acuerdo? Desde ese momento en el que llegan los niños a las 9 de la mañana y a lo mejor pues incluso les podemos decir que no traigan papel de plata y que traigan a lo mejor una carmañola o que traigan un tupper para que puedan poner y lo podamos reciclar, hasta bueno, cuando estamos en el patio, sabéis nuestras compañeras maestras, cuando estamos en el patio que siempre tenemos que intentar, pues eso, un poquito que el patio se quede lo más recogido posible y que todos los residuos vayan a las papeleras. Aquí vamos a ver también alguna serie de propuestas didácticas que yo he llevado a cabo durante tiempo y que yo creo que os puede gustar bastante, ¿de acuerdo? Sí que quiero hacer un hincapié en una cosa o en un indicador, en un indicador sobre la educación medioambiental. La educación medioambiental es un concepto que viene de los años 90. Durante los años 90 sabéis que nosotros tuvimos primero una ley, durante una ley de educación sobre los años 80, que era una ley de educación donde no se tenían en cuenta 2 aspectos. No se tenía en cuenta el tema medioambiental y tampoco se tenía en cuenta aquellos alumnados que tenían unas necesidades específicas de apoyo educativo. Esa fue la ley del EGB durante los años 80, donde a España se le planteó un problema. Es decir, nosotros tenemos el derecho humano fundamental a la educación, pero ¿qué hacemos con esos alumnos que tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de dificultad? En principio eran asumidos en los centros ordinarios y posteriormente, durante los años 80, también habían algunos colegios específicos donde los niños, pues con un grado de discapacidad muy alto, iban ahí, ¿de acuerdo? Pero tanto este tema como el tema medioambiental, durante toda la época de la ley de los años 80, pues fue una época un poquito en el que estaba a la sombra. Posteriormente llegó la LOCSE. La LOCSE es una ley muy integradora. Estoy hablando del concepto de integración. Durante los 80 no había mucha integración. Posteriormente, cuando se aprobó la LOCSE, sí que era una ley con un alto grado de integración, donde empezaron a crearse los colegios específicos de educación especial. Pero posteriormente, a partir ya del año 2015, etcétera y tal, y por supuesto con la aprobación de la ley CELA, ese concepto de integración sabéis que ha evolucionado. Ya no es integración, es inclusión. ¿De acuerdo? Pero tenemos que entender lo que es la inclusión dentro de los centros. La inclusión no solamente es el que un alumno esté en una clase ordinaria con un pupitre, con una silla y que tenga un maestro, sino que la inclusión consiste en que ese alumno tenga un papel activo dentro del aula. Esa es la verdadera inclusión. Por tanto, LOCSE integradora, con la ley CELA, que es la que tenemos actualmente, una ley bastante inclusiva, y aquí sí que desde el preámbulo en la ley CELA se contempla la educación medioambiental. ¿De acuerdo? Pero la educación medioambiental no la podemos entender si no hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. ¿Por qué? Porque aquí se plantea un problema. Todos los países en general del mundo, alrededor de las Naciones Unidas y también
sobre todo los países de Occidente y de Europa, se estaban dando cuenta de que la educación ambiental cada uno la trabajaba de una manera. Entonces, a partir del 2015, que ahora vamos a ver cómo se pasa de los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible, se decidió unificar todo lo que es la educación ambiental en los sistemas educativos, sobre todo por el tema de la protección de los bosques, que es importantísimo, y la protección de los ecosistemas. Muy bien. Bien, los ODS, siempre que hablamos de los ODS, y por tanto estamos hablando de la educación ambiental, son trending topic, ¿de acuerdo? Tanto en las redes sociales como siempre, creo que cada vez hay más organizaciones, cada vez hay más fundaciones que están más comprometidas con los bosques, que están más comprometidas con la preservación de los ecosistemas, y por tanto, pues bueno, aquí tenemos un vídeo que yo siempre pongo, que me gusta mucho poner, ¿de acuerdo? Donde se habla un poquito de qué son los objetivos de desarrollo sostenible, que estarían dentro y enmarcados dentro del marco de la educación ambiental, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis un poquito que las Naciones Unidas y la UNESCO son aquellos que empezaron un poquito a promulgar el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un pilar básico de la educación ambiental en los centros escolares, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista didáctico y pedagógico, es necesario que como docentes y por supuesto también como las familias, porque acordaros que la educación no solamente tiene que ver por parte de la escuela, es una función compartida entre la familia y la escuela. Todo lo que aprendemos en clase se puede llevar más allá de las aulas, pero nos tienen que apoyar las familias. Por tanto, docentes y familias, vamos a conocer un poquito lo que es el nacimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vuelvo a repetir que están dentro del marco de la educación ambiental. Bien, vamos a ver cuáles son un poquito los inicios de la educación ambiental, porque claro, cuando yo era pequeñito iba al colegio, la educación ambiental era una cosa, ¿vale? Pues estábamos intentando siempre ir al campo a plantar semillitas, etcétera y tal, pero no teníamos una conciencia de lo que realmente estábamos haciendo los países del mundo con el tema de la naturaleza. Por tanto, vamos a ver cuáles eran los inicios. Como os pongo, a todas aquellas personas y docentes que hemos sentido curiosidad y atracción por el tema de los ODS, sabemos que fueron promulgados y establecidos de forma institucional en 2015. Hasta 2015, del año 2000 hasta el año 2015 se promulgaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Eran unos objetivos que lo que se pretendía era que en función de 15 años pues se pudieran llevar a cabo. Claro, aquí la escuela tenía un papel muy importante porque no podemos trabajar la educación ambiental fuera de las escuelas, solamente a través de organizaciones o a través en casa con nuestras familias. Por tanto, yo creo que a partir del 2000 la UNESCO ya era perfectamente consciente del papel que tenía la escuela en la educación ambiental y en los objetivos de desarrollo del milenio, que son los ODM. ¿De acuerdo? Cuando llegamos a 2015 y vemos que esos objetivos no se llegan a conseguir, objetivos donde el 80% de los objetivos está basado en la protección del medio ambiente, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que dicen, bueno, en 2015 no hemos podido llegar a conseguir estos objetivos, vamos a reformularlos para conseguirlos ¿cuándo? En 2030. Y aquí es cuando nacen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo quiero comentaros una cosa, normalmente existen movimientos en la sociedad que quieren vincular los objetivos de desarrollo sostenible a movimientos políticos, ¿de acuerdo? Y no tiene que ser así. Los objetivos de desarrollo sostenible están muy relacionados con la justicia social y están muy relacionados, obviamente, con lo que es el tema de la preservación del medio ambiente, pero son objetivos que intentamos conseguir en el año 2030 precisamente, ya no solamente que tengan una parte medioambiental, sino también tienen una parte social, por el tema de la justicia social, ¿de acuerdo? Os lo vengo a decir porque muchas veces cuando intentamos llevar a las aulas o a los centros escolares el tema de los ODS, siempre sale alguien que dice, no, es que claro, es que esto tiene una carga política y tal. Pues no tiene por qué tenerla, la tendrá en función de los docentes que la quieran aplicar, ¿vale? Eso es muy importante. Los ODS son el tronco, es el eje vertebrador de la educación ambiental dentro de las escuelas y por tanto tenemos que intentar siempre preservarlos y que sean lo más neutros posibles. Entonces, como os pongo aquí, del año 2000 al año 2015 los objetivos de desarrollo del milenio vieron que no se pudieron conseguir y entonces se reformulan todos otra vez. ¿Dónde? En la UNESCO y en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Son dos estamentos que estuvieron juntos trabajando. Entonces, la primera vez que aparece el concepto y el término de los ODS fue durante el Club de Roma en el año 1972. Imaginaos, los ODS se llevan ya tiempo, ¿eh? No es algo del año 2015, sino que en el año 1972 se publicó el informe Limits to Growth, ¿vale? Que son los límites de lo que es del crecimiento, ¿vale? Porque se dieron cuenta que los países nos estábamos desarrollando a una velocidad tan grande, ¿de acuerdo?, que es que la naturaleza no le da tiempo a regenerarse. Entonces, si os acordáis de aquella campaña pequeñita que hubo en las televisiones en los 80, pezqueñines no gracias, etcétera y tal, todo esto venía un poquito dado por el tema de que era la semilla del nacimiento de los ODS. Bien,
De esta forma, y debido al agotamiento cada vez mayor de los recursos naturales, por ejemplo los bosques, como he puesto, sabéis que tenemos el gran drama que cada vez Brasil está cortando más parte de lo que es la selva amazónica, que es el pulmón del mundo. Existen dos pulmones grandes en el mundo. El primer pulmón lo tenemos en Brasil, que es el Amazonas, y el segundo pulmón es una selva que hay en el Congo, de acuerdo, que esa sí que la tienen bastante preservada. Vamos a ver lo que dura porque, claro, uno de los grandes retos que tienen los países occidentales, capitaneados por Estados Unidos y, por otro lado, capitaneados por Rusia, es extraer los recursos naturales que hay en África. Entonces ahí van a haber muchas guerras y van a haber muchas historias, y entre ellos la selva del Congo, que es rica en muchísimos minerales para que después, posteriormente, podamos realizar aparatos electrónicos. Entonces, esos dos pulmones del mundo, pues bueno, están llenos de recursos. Estamos viendo el drama, Rosana, cada vez de estar cogiendo más selva amazónica. Ahora parece ser que se ha parado un poquito con el gobierno que tiene Brasil, pero tenemos que tener en cuenta que es que no podemos vivir sin el aire. Es una cosa de lógica. Entonces, claro, incluso había por ahí algún artículo que salió publicado que se estaba intentando crear una colonia de seres humanos en Marte, artificial totalmente, porque ven que la especie humana peligra. Pero yo creo que es mejor que ese dinero que van a invertir en hacer una colonia en Marte, si es que finalmente lo hacen, lo invirtamos en salvar nuestros bosques y nuestros ecosistemas, que por eso estamos hoy todos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ese agotamiento que se está produciendo, pues bueno, es lo que nos hace reflexionar sobre el tema de la educación ambiental en los centros y posteriormente también pues el tema de los ODS, ¿no? Es decir, que se están afianzando cada vez en más comunidades políticas de todo el mundo, llegando a ser establecidos, como ya he dicho anteriormente, en 2015 durante la Asamblea General de las Naciones Unidas y sus Estados miembros, quienes han planificado lo que es la Agenda 2030, ¿de acuerdo? Todo el tema de la educación ambiental y que esa educación ambiental se lleve a cabo en los colegios está dentro de la Agenda 2030, pero es de lógica. No es que haya nada político ni ningún tipo de ideología, es decir, si nosotros queremos transformar nuestras sociedades en sociedades ecosostenibles, tendremos que empezar por la herramienta más importante que tenemos en la sociedad, que es la educación. Ya lo dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más importante para transformar el mundo. Entonces, la Agenda 2030 lo que pretende es darle una base muy grande de importancia a lo que son la escuela pública, ¿vale? Para que posteriormente podamos pues transformar un poquito. Entonces, por eso os he puesto aquí, ¿vale? Os he puesto aquí, ¿vale? De los ODM a los ODS. Los ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio, de 2000 a 2000, bueno, eso está mal, ¿vale? Era 2015. Se me ve que me lo habrá cambiado, y 2015 a 2030 los ODS. Vale. Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo voy a destacar, ¿vale? Bueno, aquí hay varios que son muy importantes, ¿vale? Pero yo destaco la educación de calidad. ¿Por qué destaco la educación de calidad en esta ponencia? Porque este objetivo de desarrollo sostenible impacta directamente con lo que hemos venido a hacer, ¿no? Es decir, con lo que hemos venido a ver, la educación ambiental dentro de las escuelas. Pero ahí, quiero deciros, tenemos objetivos que impactan directamente con la acción por el clima, con los ecosistemas, la vida submarina. Mirad el 15, vida de ecosistemas terrestres. Este me gusta mucho, el de paz, justicia e instituciones sólidas, pero bueno, ya sabéis que este lo tenemos un poco mal la humanidad actualmente. Y todo, es decir, el agua limpia y el saneamiento, es decir, todo, la reducción de las desigualdades, es decir, son 17 objetivos donde tenemos que tener muy en cuenta que la educación de calidad formaría parte de la educación ambiental. Bien, este tema de los enfoques, de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, viene de un estudio que hice yo en la Universidad de Valencia con un grupo de gente, me metí en un grupo de trabajo y llegué a la conclusión de que existen 3 enfoques. Enfoques es la mirada que yo tengo para poder ver lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El primero de ellos, a ver, aquí está. El primero de ellos es el enfoque político. A ver, todos tenemos claro que evidentemente se tienen que hacer políticas de protección al medio ambiente y a los animales. Si no se hacen políticas, por mucho que nosotros queramos transformar, tened en cuenta que nosotros dentro de nuestras aulas tenemos futuros políticos que van a tener que tomar decisiones sobre la Albufera de Valencia, que van a tener que tomar decisiones sobre muchísimos lugares. Por tanto, lo que se pretende es que los gobiernos hagan alianzas. Por ello, ahora se está trabajando mucho en una alianza en Brasil para que el Amazonas pueda ser conservado y que no se talen más árboles, ¿vale? Luego tenemos el enfoque 2, que es el enfoque económico. Este enfoque es muy importante porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo que pretenden es que nos desarrollemos como sociedad al mismo tiempo que le damos a la naturaleza el tiempo para que se pueda regenerar. Y por último, el que más nos vamos a enfocar hoy es el social, ¿de acuerdo? Estos 3 enfoques, como os he dicho, nacen de un estudio que hice yo con gente en la Universidad de Valencia,
Y entonces, para mí es el más importante para los docentes, ya que impacta directamente en uno de los pilares fundamentales de todo país o de toda sociedad, que es la educación. Entonces, quiero que sepáis que dentro de lo que es el ámbito educativo, que es el enfoque social, es la alergia. Dentro de este enfoque social estaría el ámbito educativo, por eso lo he puesto aquí. Y existen 3 diferentes enfoques dentro de ellos, ¿de acuerdo? Que sería el enfoque centrado en el alumnado, la educación ambiental en estado puro, el aprendizaje orientado a la acción y el aprendizaje transformador. Estos 3 sería la educación ambiental en su estado puro, ¿de acuerdo? Es muy importante saber que nuestra escuela está dentro de lo que es el enfoque social. Por eso vamos a abordar un poquito lo que es el enfoque social. Y ya os he comentado un poquito antes el tema de los ODS, el 4, que es el más importante, es el que propugna una educación de calidad, inclusiva y equitativa, como base para mejorar nuestra vida y contribuir al desarrollo sostenible. Y, por supuesto, el tema del preservar y cuidar nuestros ecosistemas. Es muy importante el ODS número 4. ¿Por qué? Porque os lo he dicho hace un momentito. Dentro de la escuela, dentro de lo que es el acto didáctico que hacemos todos los días en nuestras aulas, está la preservación y que vamos a tener no solamente futuros políticos en las aulas, sino también futuros padres, futuras madres o simplemente futuros ciudadanos que ya son ciudadanos, pero que van a tener en algún momento que mirar o tener ese enfoque social a lo que es el medio ambiente y la protección de nuestros ecosistemas. Bien, me encanta la escuela como entidad transformadora. Si os dais cuenta, yo no hablo nunca hablo de transformar, porque la transformación es muy, muy importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando se transforma algo no se está imponiendo nada, ¿de acuerdo? No se está imponiendo nada. No se está imponiendo nada porque transformar implica que el individuo ha hecho una reflexión profunda de lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Es decir, yo creo que antes, sobre todo, que luego os voy a hablar de mi libro El último gnomo, yo creo que en la serie de David el Nomo, que me ha encantado que Rosana trajera aquí lo que son los álbumes de David el Nomo y todo, ¿vale? Porque yo también los tengo. Creo que en esas series de televisión estaba muy claro el concepto del bien y del mal. Creo que estaba muy concepto, qué estaba bien y qué estaba mal. Últimamente estamos en sociedades muy líquidas, en las que yo creo que a veces no está tan claro lo que es el sentido del bien y el sentido del mal. Por eso me gusta mucho la palabra transformar, porque yo lo que pretendo en mis alumnos es que ellos lleguen a la conclusión de la importancia de proteger el medio ambiente, de la importancia de proteger los bosques. Sabéis que vamos hacia una época terrible para el tema de los bosques, porque ahora vienen los incendios, viene todo el tema de todo esto, y entonces es importante que hayan políticas que se dediquen, ahora antes de que llegue el momento de las olas de calor, que se dediquen a proteger nuestros bosques, ¿de acuerdo? Yo de verdad que no os lo digo con ninguna intención de nada, pero ya estamos viendo que se están lanzando noticias en internet donde se ha recortado el tema de la protección a los bosques, de la prevención. Se está recortando, ¿vale? Actualmente en la Comunidad Valenciana. Esto no puede ser, porque los bosques es la mayor riqueza que tenemos dentro de los territorios. Si se recortan y hay un incendio, pues evidentemente si no hay dispositivos preparados para poder sofocar ese incendio, pues igual se pueden quemar cientos y cientos de hectáreas. Entonces es una cosa que a través de ese enfoque político tenemos que exigirlo, y esas alianzas que se crean, ¿no? Tenemos que exigírselas a nuestros políticos. Por tanto, me gusta mucho que sea una entidad transformadora. El niño puede llegar, ¿sabéis? Aquí tengo compañeras de infantil, que los niños cuando son pequeñitos, el egocentrismo es una característica que ellos tienen, ¿de acuerdo? Es decir, ven lo que hay en ellos y lo que hay alrededor, y lo que ya no ven es como que no existe. Entonces, hay que enseñar a los niños que sus acciones pues, pueden perjudicar mucho a lo que es la naturaleza y el medio ambiente. Por eso, tienen que intentar entender a lo largo de toda la educación infantil, primaria y secundaria, que tienen que intentar transformar la forma y la mirada en la que tienen de ver la sociedad. Esto poquito a poquito lo vamos consiguiendo, ¿vale? Quiero destacar esta frase: además de ser un fin en sí misma, la educación se considera un instrumento clave para el logro de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Esto lo dijo Gamba y Ares en 2017. Son dos autores que os recomiendo que busquéis la bibliografía porque tienen cosas muy buenas por el tema del medio ambiente, ¿de acuerdo? Solo es posible un desarrollo social sostenible con nuestro planeta si nuestros más jóvenes toman conciencia. Tomar conciencia, muy importante, ¿de acuerdo? Es importante que los docentes sepamos posicionar y programar el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, lo que quiero decir con esta frase, compañeras y compañeros, es que los objetivos de desarrollo sostenible y la educación ambiental no puede ser algo paralelo a nuestra práctica docente. Es decir, no podemos tener una programación de aula y que estén
al margen, tienen que estar incluidas dentro. Es muy importante que cada vez que hagamos un problema de matemáticas, cada vez que trabajemos un texto de lengua castellana, cada vez que trabajemos el sustantivo dentro de valenciano, que tengamos muy en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, para que podamos trabajar todos al mismo tiempo la educación ambiental. Bien, como os he dicho antes, el preámbulo de la ley CELA, que es la ley actual, ya aquí os he puesto las leyes que tenemos, ¿vale? Las dos leyes más importantes que tenemos, aquí os he puesto la ley CELA, pero os la he puesto porque es la actual. En el preámbulo ya habla de la educación ambiental y ya habla de lo que es la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, el tema de proteger nuestro medio ambiente. Entonces, aquí tenemos dos leyes, la Ley Orgánica 3/2020 del 29 de diciembre y la Ley Orgánica 2/del 2006 del 3 de mayo, ¿vale? Que es la conocida como la Ley CEDA, donde ya la LOMLOE ya es una ley especial de relevancia con respecto a los ODS, además de que es una ley hiper mega inclusiva. La nueva ley educativa contiene contenidos medioambientales y de sostenibilidad, tanto de forma transversal, es decir, se da en toda la ley, completamente está puesto, como en la asignatura de valores cívicos y éticos que se da en quinto y en sexto de primaria. Bien, si revisamos bibliografía, que no lo vamos a hacer ahora, ¿vale?, sí que vamos a ver que existen dos áreas que son de especial relevancia, ¿no? El área de conocimiento del medio natural, social y cultural, que se puede desdoblar en ciencias naturales y ciencias sociales. Acordaros que hace poco de la ley CELA teníamos las dos asignaturas, 2 horas para naturales y 2 para sociales. Y el área que tenemos en quinto y en sexto, que es educación en valores éticos y cívicos. Son las dos muy importantes, pero como os acabo de decir, tanto en educación infantil, en todos los ámbitos de trabajo, como en las áreas curriculares de educación primaria, los ODS no pueden estar aparte, sino lo que tenemos que hacer, gracias Rosana, lo que tenemos que hacer es tenerlos dentro de lo que es nuestra programación didáctica, porque antes, y cuando yo era pequeño, lo que se hacía era, si teníamos que hacer alguna dinámica de protección al medio ambiente, era paralela. Hacíamos todo y posteriormente un día a la semana decíamos, un día cada 2 semanas. Lo que yo trato de transmitiros es que tienen que estar dentro de nuestras programaciones y que tiene que ser algo que sea nuestro trabajo diario. No tiene que suponer una carga más para los docentes, porque los docentes vamos cargadísimos de trabajo, cargadísimos. Y el problema lo tenemos en que si encima nos tienen que decir que tenemos que, ¿vale?, que trabajar este aspecto o el otro, yo creo que lo mejor es que las incluyamos dentro de nuestras programaciones. Nosotros, yo no sé vosotras, pero tenemos que presentar las programaciones antes del 31 de junio, tenemos que dejarlas hechas para el curso que viene. Pues bueno, ahí hay ciertos aspectos en los que se puede ir incluyendo algunos elementos o indicadores de los ODS. Bien, toda práctica docente que tenemos dentro del aula tiene que tener una fundamentación pedagógica. Es decir, lo que no podemos hacer es simplemente porque a mí me gustan los mapaches, voy a incluir una dinámica de mapaches. Por eso hay una parte en la que yo siempre, ¿vale?, me baso, que son los fundamentos psicopedagógicos para una educación ambiental. Todas las acciones que tenemos en las aulas tienen que estar programadas, planificadas y tienen que tener una base científica, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, a mis compañeras que están aquí, maestras, sabéis que el ser humano tiene un grado de desarrollo a nivel psicoevolutivo. Pues esas fases por las que va pasando el niño, desde que es niño hasta que es adolescente, se caracterizan por una serie de características que tiene en todas las etapas de la vida del ser humano. Entonces, es muy importante programar, que ya os lo he dicho, graduar. No podemos dar todos los objetivos de desarrollo sostenible dentro del marco de la educación ambiental, todos a la vez los 17 dentro de la educación infantil, ni los 17 dentro de la educación primaria, ni los 17 dentro de la educación secundaria. Lo que es importante es que a nivel de centro los graduemos, veamos cuáles son más fáciles y más sencillos de trabajar en educación infantil y subamos hacia la educación primaria. Os recuerdo a todos que la educación infantil, primaria y secundaria son etapas educativas del ser humano. Lo que se pretende es que cuando un niño acaba con 16 años, un adolescente, la etapa de educación secundaria, haya sido capaz de adquirir las competencias clave, que esto es otro tema, pero también que haya podido adquirir todos los objetivos de desarrollo sostenible, o por lo menos que los haya visto, y esos objetivos formando parte de lo que es la educación ambiental. Por tanto, tenemos que secuenciar. Como claustros tenemos que decir, en educación infantil vamos a trabajar estos, y en primaria estos, y en secundaria trabajarán estos.
Para eso está el plan de transición en los centros, donde hay una transición entre infantil 5 años y primero de primaria, que es muy sencilla porque se hace dentro del mismo centro, pero los colegios públicos tienen que hacer un plan de transición de sexto a primero de la ESO, y ahí es el momento para intentar un poquito pues eso. Imaginaos que también a nivel político, cuando se hacen las leyes de educación, esto, la secuenciación y la graduación también se podría tener en cuenta. Bien, es muy importante el desarrollo de la moral para la educación ambiental. Claro, porque ¿qué es la moral? Pues la moral, aquí está Colbert, que Colbert es KH, o bueno, después si queréis creo que aparece luego, creo que aparece Colbert luego, pues no lo he quitado para que no sea tan largo. Colbert, ¿vale? Estableció una serie de definición de lo que es el desarrollo de la moral del niño. Acordaros que vamos a empezar a trabajar en educación infantil. Claro, la moral es muy importante porque un niño cuando viene al colegio es egocentrista, en casa vive de una manera, el primer contacto que tiene a nivel social es la escuela. Claro, ese contacto a nivel social lo que hace es que va a empezar a aprender una serie de normas que son el reflejo de la sociedad donde va a vivir. Porque claro, a un niño hay que enseñarle que cuando vaya por ahí y le guste algo no puede cogerlo. Lo tiene que comprar o tiene que pedir permiso. Eso todo se produce dentro de lo que son las aulas. Y también a través del grupo de alumnos, ¿vale? Al grupo de compañeros, que los niños ahí empiezan a adquirir normas también a través de lo que es el aprendizaje de las normas del juego, cuando están en el patio, etcétera. Y una norma puede ser no tirar nada al suelo. Una norma puede ser intentar traer tuppers para evitar lo que es el papel el papel de albal. Otra norma es que cuando vamos por ahí no cojamos y arranquemos hojitas o cortemos ramas o cojamos flores que nos gustan, etcétera. ¿De acuerdo? Otra norma puede ser que cuando veamos que se cae un pajarito en el patio, pues no vamos a pisarlo ni le vamos a hacer nada. Otra norma puede ser, dentro de las aulas de educación infantil y primaria, respetar a las abejas, que tiene un papel muy importante en lo que es la polinización. Es decir, el desarrollo de la moral es importantísimo y a partir de ahí el niño va desarrollando una moral que concluirá con la aceptación de decir, hay que proteger el medio ambiente, es decir, lo que es la semilla de la educación ambiental. Importante el desarrollo cognitivo. Claro, si un niño cognitivamente no está desarrollado, no es lo mismo el desarrollo cognitivo a los 4 años que a los 12. Entonces, lo tenemos que tener en cuenta el desarrollo cognitivo para saber qué cosas puede aceptar un niño en educación infantil y qué cosas las puede aceptar en educación secundaria. Y por último, el desarrollo motor. Este desarrollo también es importante a través porque claro, pensar que muchas veces los niños el desarrollo motor lo pueden utilizar para venir al colegio en bici, y estamos contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible, pero si no tienen un desarrollo motor muy avanzado, evidentemente los nenes pues no van a poder venir en bici, tendrán que venir en coche o tendrán que venir andando, etcétera, ¿vale? Por tanto, estos serían los fundamentos psicopedagógicos, que se podrían extender mucho, pero no lo vamos a hacer. Luego, como os he dicho antes, os he dicho el tema de la selección y de la graduación, y antes de eso la programación de los objetivos de desarrollo sostenible que están dentro de los planes de educación ambiental. Entonces, ¿vale? Tiene que haber una selección de educación infantil y primaria. Una selección, por ejemplo, yo os he puesto aquí, pues una selección de algunos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 de 17. Estos se podrían trabajar en todo lo que es la educación infantil y primaria y dejar el resto para lo que es la educación secundaria. Por ejemplo, salud y bienestar. Yo creo que eso en educación infantil es básico, la salud y el bienestar. Y en primaria, por eso tenemos también el área de educación física, la igualdad de género. ¿Qué queréis que os diga? Para mí, este es un objetivo que tendría que estar ya más que superado. Quiero decir, yo no concibo que exista un ser humano que piense que el hombre y la mujer somos diferentes. Pero los niños, cuando vienen al cole, les tenemos que enseñar que la igualdad de género existe, que tienen compañeros y compañeras. Aquí el tema de los cargos que se les tiene que dar en clase, el tema, bueno, sobre todo en primaria con delegado, subdelegado, delegada, subdelegada, pues tienen que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Vale? La acción por el clima, la vida submarina, muy importante, la vida en los ecosistemas terrestres, que aquí estarían los bosques, ¿de acuerdo? Que es la temática central del Festival Natura que tenemos actualmente, ¿de acuerdo? En curso. Es muy importante esto, cuando se hacen excursiones, ellos tienen que entender que vamos a ver la vida, ¿vale? Y yo normalmente me gusta mucho programar salidas a ecosistemas. Por ejemplo, yo ahora el lunes quería programar la salida a la Albufera de Valencia para que lo vieran, pero al final, ¿sabéis lo que pasa? Que no todos los docentes piensan igual y al final pues también tenemos que llegar a acuerdos, ¿de acuerdo? Muy importante, la paz, la justicia e instituciones sólidas. El 30 o el 31 de enero
celebramos el Día de la Paz y de la No Violencia Escolar. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta sobre todo. Entonces, son objetivos que podemos desarrollar en primaria y en infantil y que luego, posteriormente, en secundaria, se pueden dar otros que son un poquito más complicados. ¿Estáis bien o qué? Todo bien, ¿no? Vale. Bueno, aquí os he puesto una graduación en educación infantil y aquí una en educación primaria. Claro, hay más en educación primaria porque la idea es que sean acumulativos. Yo no voy a dejar de trabajar uno de ese porque ya se ha trabajado en educación infantil. Si os dais cuenta, salud y bienestar, la igualdad de género, la reducción de desigualdades, porque acordaros que una de las grandezas que tiene la escuela pública en el sistema educativo español es precisamente reducir las desigualdades. Que un niño, que sus padres no tengan un nivel cultural o económico potente, pueda tener las mismas oportunidades que uno que sí que lo tiene. Y muy importante, la paz, la justicia. Acordaros cuando un niño le quita un color a alguien, aquí se puede trabajar también, se pueden trabajar muchísimos cuentos, ¿vale? El cuento de cuerdas es el cuento que a mí siempre me hubiera gustado escribir, el de cuerdas, el de Pedro Solís, ¿vale? Es un cuento que se puede trabajar, que se pueden hacer dinámicas precisamente por la justicia, ¿no? Y las instituciones sólidas. Y luego, pues mirad, tenemos aquí en primaria pues más, tenemos de hecho el agua limpia. Es muy importante que los niños aprendan a lo que es el tema del agua, de no malgastarla, porque el agua viene directamente de un ecosistema. La energía, bueno, la producción y el consumo responsable. Sabéis que los niños están con el tema de los móviles, es importante. Yo tampoco digo que no tengan móvil, pero a lo mejor si podemos coger un móvil que ya no queremos, que también sea un smartphone con aplicaciones, pues lo podemos reciclar, ¿de acuerdo? La acción por el clima, la vida submarina, súper importante. Cuando vayan a la playa no podemos tirar nada, ¿vale? Tienen que entender lo que se ve en una bolsita de plástico. Y por supuesto la vida de los ecosistemas terrestres, es decir, hay muchas especies que están desapareciendo de selvas y bosques por culpa del calentamiento global, ¿de acuerdo? Ellos tienen que saber que a lo mejor, pues bueno, cuando sean mayores podrán tomar decisiones sobre esto. Entonces, para que veáis una graduación simplemente de lo que es la educación infantil y primaria. Vale, vamos a ver alguna propuesta didáctica, ¿vale? Que yo siempre he llevado a cabo. Si hay alguna maestra que a lo mejor quiere que le pase luego esto, luego se lo puedo enviar sin ningún problema al correo electrónico. De todas maneras, voy a hacer un curso en el CEFIRE ahora para septiembre que os podréis apuntar sin ningún tipo de problema, porque aunque lo hago en Játiva es para toda la Comunidad Valenciana, ¿de acuerdo? Y vamos a desarrollar estas propuestas de manera muy larga, ¿vale? La primera, bueno, a mí me gusta mucho esta frase que dice vivir lo que aprendemos. Si un niño no vive, o los seres humanos no vivimos, la protección al medio ambiente y a los animales, pues claro, raramente la educación ambiental va a poder tener un impacto, ¿de acuerdo? Entonces, vivir lo que aprendimos, lo dijo la UNESCO. Claro, tenéis que tener en cuenta que hay 3 pilares para que un niño pueda ir entendiendo o pueda ser educado ambientalmente. El juego lo tenemos que tener como un principio siempre en el aprendizaje dentro de unos límites, porque claro, yo a veces me pongo a jugar en clase y la clase se me va abajo, entonces dentro de unos límites. La participación activa del alumno, de las familias y a ser posible de toda la comunidad educativa. Mis compañeras de la limpieza también tienen un trabajo muy importante, ¿de acuerdo? A veces cuando van a coger todo lo que es la bolsa de papel, yo les digo, no, venir, que quiero que vean todo el papel que han gastado, y lo ven. Y por supuesto el principio de globalización, es decir, ir más allá del aula. Aprendemos en clase, pero tenemos que ir más allá de las aulas, porque si luego en casa las familias no reciclan, pues nos vamos a quedar un poquito igual. Si luego las familias, a ver, no os lo digo por nada, que tampoco quiero meter ninguna polémica, pero claro, si viene la Navidad, te compro una tortuguita y la tortuguita es así como una moneda de 1 euro, pero no le han dicho a la tienda que va a medir 25 o 30 centímetros, cuando hago olor, ¿qué hacen? La echan. La tiran a la albufera, la tiran a un parque, la tiran a un río y claro, esto también es la vida de los ecosistemas y la vida de los ecosistemas precisamente terrestre, porque es una especie invasora, ¿vale? Yo trabajo mucho con el Centro de Protección de Especies de la Albufera, ¿vale? Luego os contaré una cosita. Y las tortugas que llegan, la mayoría se tienen que sacrificar, porque se recogen a toneladas. Los que somos más mayores, os acordaréis cuando íbamos al mercadito y estaban las tortuguitas y nos compraban una. Claro, pero luego se hacían así. Y huele porque comen carne. La tortuga es un animal que es detríboro, es decir, se alimenta de carroña. Entonces, ¿qué pasa? Que eso huele mucho. Entonces, claro, todo esto tenemos que tener un consumo responsable. Decirle, no, cariño, una tortuguita no puede ser, a no ser que tengamos un chalet y tengamos un estanque. Por no hablar del tema de los perros y de los gatos del abandono, ¿de acuerdo? Entonces, el principio de globalización es muy importante. Y, por supuesto, vamos por ahí, tenemos un parque, no rompemos hojas, no rompemos ramas. Bien, primera propuesta didáctica que a mí me gusta mucho llevar a los centros, los enigmas ecosostenibles. Les encanta. Utilizamos mucho el juego, ¿vale? ¿Qué es un enigma ecosostenible? Pues es simplemente una adivinanza.
pero que el resultado está impactado directamente con lo que es la educación ambiental. Todo esto es educación ambiental, relacionado con los ODS. Se trata de crear un enunciado, que es una adivinanza, a modo de acertijo o adivinanza, para que el alumnado, durante el periodo de tiempo, piense una respuesta o incluso reflexione sobre algún contenido que esté relacionado con los ODS. ¿Cuál es la temporalización? Por lo que comento aquí, de un periodo de tiempo. Pues puede ser semanal, puede ser quincenal. Normalmente yo recomiendo que más de 2 semanas. Vale, ahora os voy a enseñar un ejemplo de cómo lo podemos poner en el centro. Normalmente en el centro lo que hacemos es que en el hall o en un lugar visible hacemos un mural muy grande con todas las clases y vamos poniendo los enigmas ecosostenibles. Y vamos viendo a ver que los niños vayan poniendo sus respuestas y a ver cuál es la clase ganadora. Se les da luego un premio, pero el premio siempre tiene que ser un premio educativo. Intentemos que no sea un premio material, ¿vale? Me gustan mucho los enigmas ecosostenibles. Por ejemplo, un ejemplo. De la tierra voy al cielo y del cielo he de volver. Soy quien hace florecer los campos, por eso sin plásticos debes tenerme. ¿Qué pensáis cuál es la respuesta? ¿Cuál pensáis? ¿Qué es la respuesta? Si dice que de la tierra voy al cielo, de la tierra voy al cielo, y luego del cielo vuelvo a caer, ¿vale? Soy quien hace florecer los campos, por eso sin plásticos debes tenerme. Es el agua en su estado puro. Pues este enigma ecosostenible lo podemos desarrollar en nuestro centro o en un aula, porque hay centros que no lo quieren hacer, no pasa nada. Todos los centros tendrían que tener un plan de educación ambiental, pero tú en tu clase lo puedes hacer. Y el mural, que ahora luego os enseñaré, en vez de tenerlo a nivel de centro, lo podemos tener a nivel de aula, ¿vale? ¿Cómo gestionamos en el aula o en el centro los enigmas ecosostenibles? Pues bueno, ya os he dicho alguna cosita, ¿vale? Si es en el aula, un mural que contendrá en la parte izquierda el nombre y apellidos de todos los niños, todo nuestro alumnado, ¿vale? Y luego, por otro lado, si es a nivel de centro, pues en vez de el nombre y apellidos, lo haremos a nivel de aula, ¿vale? Podemos simplemente enumerarlos desde el 1 hasta el que queramos, ¿vale? Pues el alumnado y arriba cada enigma sostenible, depende de los que hagamos. En los cursos que hago del CEFIRE, entre todos creamos enigmas ecosostenibles y luego hay un dossier que hago yo en PDF para que se lo lleven a su clase y ahí tienen prácticamente para todo un curso escolar, ¿vale? Porque claro, en el CEFIRE igual somos 80 personas. Bien, la temporalización, pues ya lo ha dicho, puede ser o semanalmente o quincenalmente o incluso mensualmente. Claro, no es lo mismo yo que trabajo en un centro CAES, que ahora ya no son CAES, ahora son centros singulares, de actividad singular, pero a mi alumnado pues le gusta mucho todo el tema de la educación ambiental, bueno, realmente le cuesta todo, ¿vale? Pero entonces, claro, para que entiendan un poquito, pues eso. Entonces, pues a lo mejor en vez de hacerlo todas las semanas, lo hacemos quincenalmente en mi clase, así, pues bueno, a ellos les motiva, les gusta. Bien, material necesario, pues es muy sencillo, primero la ilusión, tenemos que tener ilusión por hacerlo. Papel continuo, cartulinas, un poco de creatividad y un buzón. Hacemos un buzón con una cajita, así la reciclamos y van poniendo dentro las respuestas. ¿Veis? Aquí, pues bueno, os he puesto un ejemplo, ¿vale? Esto es para nivel de aula, con los alumnos, y a nivel de centro, desde infantil 3 años hasta sexto. Y aquí los enigmas, los vamos poniendo. Y siempre tiene que haber una recompensa educativa, ¿vale? O se les puede a lo mejor de la biblioteca del centro, pues mira, hay libros que vamos a retirar, pues bueno, el que gane les vamos a dar 2 libros, o cualquier cosa, y se motivan, ¿vale? Bien, otra propuesta didáctica que a mí me gusta mucho, el equipo verde. El equipo verde es un poco como un grupo de alumnos que lo que van a hacer, se van a encargar un poquito de velar para que todo dentro del centro pues esté enfocado a la educación medioambiental. Si se cae un pajarito en lo que es el patio, pues lo cogen, lo protegen. Estamos intentando desarrollar actitudes y hábitos de respeto a los seres inferiores. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Luego hay gente que se queja que por qué mi hijo cuando soy mayor o mi padre es mayor no van a la residencia a verlo, o se quejan de por qué tiene un abuelito en casa. Tenemos que intentar que tengan compasión por los seres que son inferiores, ¿de acuerdo? Por eso, tampoco quiero crear ningún tipo de polémica, pero por eso cuando yo tengo alumnos que son alumnos que ya demuestran una cierta agresividad y me los llevan en Picassent, porque yo trabajo en Picassent, a la Semana Taurina para que le hagan daño a un toro, pues claro, esto más allá de lo que es la ideología de que si es cultura o no es cultura, que ya os adelanto que para mí no lo es, ¿vale? Pues claro, cuando un niño está intentando hacerle daño a un animal, pues luego no vas a pretender que cuando tu abuelito tenga Alzheimer, claro, es que tenemos que intentar desarrollar esos hábitos de actitud y de respeto a los seres que son inferiores, ¿vale? Y esto es importante, ¿por qué? Pues porque todo va encadenado. Valorarán la naturaleza y un bosque, o valorarán la albufera o la marchal de pego y oliva, o valorarán un río, siempre y cuando sepan que en ese río viven animales y que, bueno, que hay que protegerlos. Entonces el equipo verde tiene un poquito esa función. También el equipo verde se dedica mucho pues de hacer otras cosas en el centro, ¿de acuerdo? Yo cuando llueve, que por desgracia llueve poco, prácticamente no llueve nada, salen los caracoles de los jardines. Yo llevo a mis alumnos
¿vale? Para que recojamos los caracoles del jardín y los pongamos en un sitio seguro. Esto lo hacemos con el equipo verde, que es el que se tiene que encargar de decir, David, vamos a recoger los caracoles. Este año, como es que no ha llovido este año, entonces no hemos podido hacerlo. Lo he hecho muchos años y sabéis que lo más triste, compañeras y compañeros, lo más triste es que, como siempre, una vez más, recibo burlas y críticas por parte de familias y por parte de compañeros y compañeras que no acaban de entender el mensaje. No es que el caracol no lo pisen, no es que el niño tenga la capacidad de poder coger un caracol que está vivo y ponerlo en un lugar seguro. Entonces, esto a veces, yo sé que los que trabajamos mucho la educación medioambiental, porque incluso a mí me han dicho que estoy muy obsesionado con el tema medioambiental, ¿vale? A veces cuesta mucho tirar del carro, pero al final la suerte que tenemos en la educación pública es que en un aula cada uno es el gestor del aula, ¿vale? No tienes a un jefe arriba ni a nadie arriba que te diga, ¿vale?, que estás salvando caracoles porque eres un rojo comunista y pretendes reventar el colegio. No, porque me lo han dicho. Entonces, eso es lo importante que tenemos en la educación pública, que salvar caracoles o coger un pajarito o coger tal, pues eso. A mí me hace mucha gracia cuando un niño viene a clase súper afectado, porque, claro, yo también me afecta, porque el perrito o el gatito se le está muriendo, o se le ha muerto la tortuga, o se le ha muerto el pez o algo, ¿vale? Y me gusta mucho, pero hay que atenderlo, al niño hay que atenderlo, al niño hay que escucharlo, al niño hay que estar. Ahora es que los docentes que estamos aquí y las familias que tenéis hijos e hijas, cuando tenemos un hijo o una hija que viene al mundo, tenemos que saber lo que tenemos entre manos. O sea, no tenemos un ordenador ni tenemos un proyector. Tenemos un ser humano que hay que educarlo y que hay que prestarle atención y que hay que intentar escucharlo, porque por ejemplo, lo que para Magda puede ser que no sea importante, para mí sí que es importante, y al revés, lo que para mí puede ser que no sea importante, para ti lo puede ser. Entonces yo tengo que escucharte y tengo que intentar ver qué es lo que te pasa. Y entonces esto es muy importante porque el equipo verde pues también puede hacer esa función de decir, pues bueno, como veis os lo he puesto aquí un poquito, ¿ves? Funciones, ¿no? Bueno, perdonad, consideraciones importantes. La primera de ellas es que el equipo debe ser rotativo. Tienen que pasar todos por el equipo verde, claro, porque si solamente están los mismos, habrá gente que odiará el tema medioambiental, pero también tienen que estar ahí. La segunda de ellas es dejar muy claras las funciones de este equipo. Tenemos que dejar cuáles son las funciones, porque si no, al final, lo que tampoco puede ser es que, reciclar papel, que vaya al equipo verde. Bueno, vamos a dejar claras las funciones, que lo ideal sería consensuarlas entre todos. Claro, en una clase de infantil no lo puedes consensuar, ¿vale? Pero a lo mejor no se puede consensuar con los niños, pero se puede consensuar con las familias. Dejar constancia del trabajo del equipo verde. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que no se deja por escrito o lo que no se deja a nivel visual no existe. Y esto te lo dicen, ¿eh? Ay, ¿lo has hecho? ¿Cómo que lo has hecho si yo no lo he visto? No, estaba expuesto en los pasillos, pero claro, si no has pasado por el pasillo de infantil, ¿vale? Entonces, a ver, aquí tenemos un poquito las funciones, que las tengo aquí. El rescate y protección de cualquier animal que pueda ser encontrado en las instalaciones del centro. El otro día entró una paloma a mi colegio y fue el equipo verde, una paloma se coló en el pasillo, la cogieron y por el despacho de la orientadora la sacaron. Cuidado y protección de las plantas y árboles del centro. Normalmente todos los centros algo tienen ¿vale? Control del uso de plásticos o papel en el aula, que es el ODS 12. Os he puesto aquí los ODS, ¿vale? Mediación de conflictos entre compañeros. También el equipo verde tiene que mediar entre conflictos, porque hay un ODS que es el 16, que es el de la paz. Y colaborar en el aula para la igualdad de género. Esto es muy importante. Yo no sé vosotras, las docentes que estéis aquí, pero yo he tenido y tengo ahora alumnos machistas, pero de AUPA, ¿eh? De AUPA. Hay que prestar mucha atención cuando vamos en las filas y todo, cómo se habla de las chicas. Pues yo tengo alumnos, yo tengo un alumno que en septiembre le pegaba a compañeras de la clase porque no eran sus novias. Pero ahora ya ha cambiado. Después de 9 meses, ¿vale? A mí también me ha pegado, ¿eh? O sea que no pasa nada. El niño tiene derecho a la educación y ahí está con él, ¿vale? Que lo llevo casi todo el curso de la mano, porque es que es de AUPA y tiene 8 años. Pero él tiene que entender que la mujer y el hombre somos iguales y que una persona la tiene que querer porque te tiene que querer por tus cualidades, no porque tú solo impongas. Entonces esto es muy importante. Colaborar en el aula por la igualdad de géneros. Tenemos que colaborar todos, ¿de acuerdo? Entonces, el equipo verde puede ser enriquecido con aportaciones de otros docentes, incluso de las familias. Yo estuve en un centro que hacíamos una reunión al mes con las familias para ver un poquito todo el tema de la educación ambiental y del equipo verde. Además, es muy bonito tener un mural en el aula o en el centro con el título del equipo y los integrantes que cada trimestre lo forman, ¿vale? Podemos hacer un mural con nuestras mascotas, podemos hacer un mural leyendo la naturaleza, etcétera, ¿de acuerdo? Para que ellos vean lo que os he dicho antes, que se quede un residuo educativo y que la gente lo puede ver.
¿vale? Y por supuesto, a mí me gusta mucho tener un blog en internet o redes sociales. Lo que pasa es que el tema de las redes sociales las tiene que llevar el centro. El docente no puede llevarlas, ¿de acuerdo? Porque, claro, las redes sociales están satanizadas. O sea, es lo peor del mundo, pero claro, lo peor del mundo si tú no lo utilizas bien. Si tú tienes una red social donde vas a mostrar el trabajo, no los niños, el trabajo que hacen los niños, pues está muy bien porque a ellos les motiva. Entonces, lo más efectivo es un blog. Que vayan escribiendo. ¿Qué hacemos en el equipo verde? Por ejemplo, yo que me voy el lunes de excursión que vamos a ir a la Marchal de Pego y Oliva, pues todo eso, que los niños hagan fotos, que luego las suban, etcétera. Que sepan retocar fotos. Cuesta, pero para eso estamos. A lo mejor si dedicamos una sesión cada 2 semanas a hacerlo. El huerto escolar, ya lo conocemos todos el huerto escolar, ¿a que sí? ¿Vale? Yo luego si queréis os enseño unas fotos de todo lo que hemos recogido del huerto escolar. Más que la producción de hortalizas y de frutas, pues también tiene, ¿vale? También tiene lo que es un impacto medioambiental y de educación ambiental. ¿Vale? Aquí os he puesto, ¿vale? Que tiene que contribuir al desarrollo de esta propuesta didáctica a nivel de centro, ¿vale? Tiene que estar en el proyecto educativo de centro. Claro, no podemos llevar un huerto escolar si el centro entero no lo quiere llevar. El plan de acción tutorial es muy importante. Sabéis que los centros están organizados por planes de centro, ¿vale? Entonces, el huerto escolar tiene que estar dentro del plan de acción tutorial. Ahora ha desaparecido con la nueva normativa, pero está puesto en el PEC también. Y el plan lector, ¿vale? Pues hay lecturas que pueden contribuir no solamente al huerto escolar, sino que pueden contribuir también a la educación ambiental, como mi libro, ¿de acuerdo? Bien, dentro del huerto escolar, pues nuestro alumnado puede no solamente plantar tubérculos y legumbres como el maíz, sino también cuidar y proteger los pequeños insectos que allí pueden acercarse y vivir. ¿Conocéis la dinámica que ahora os la voy a enseñar también? El hotel de insectos, ¿no? El hotel de insectos que se puede hacer, lo ponemos dentro de lo que es el huerto escolar para que los insectos en primavera vayan. ¿Veis? Plantar maíz, el hotel de insectos, un oasis de mariposas que yo también lo he hecho y el compostaje. Todos los residuos orgánicos los vamos poniendo en un cubo y luego lo llevamos para que se descompongan dentro de lo que es el huerto escolar y que por tanto se puedan reciclar. El oasis de las mariposas es coger, yo es que trabajé en el Tinalo Blanc de Alcira, que era un cole que tenía un bosque allí, o sea que yo era impresionante lo que tenía. Entonces dentro del huerto escolar hicimos un oasis de mariposas, acotamos lo que era el lugar y entonces establecimos casitas para las mariposas y bueno, también les poníamos un tipo de comida que a ellas les gustaba mucho, sobre todo por el tema de los gusanos, que luego se transforman en mariposas, ¿vale? Por tanto, tener en cuenta esto es muy chulo. La asamblea de delegados, esto también nos puede servir para trabajar. Los ODS son los delegados de todo el centro que se reúnen una vez al mes para poder tratar temas del centro, siempre de forma democrática, cada uno da su opinión y luego la sesión siguiente lo que hacen un poquito es evaluar las propuestas que se han llevado a cabo. Si hemos dicho, por ejemplo, que por favor las luces tienen que estar apagadas cuando los niños se van del centro y tiene que haber un encargado que se encargue de apagar las luces, pues claro, esto tenemos que evaluarlo y verlo si se ha hecho o no se ha hecho, ¿vale? ¿Veis? Os he puesto temas acordados en el aula, propuestas de mejoras para el centro escolar, educación, evaluación de algunos aspectos escolares, etc. Esto es importante. ¿Hacéis alguien la asamblea de delegados en los centros? Los pacificadores, también es una dinámica muy chula. Esto es para enero, para el 30 de enero, es elegir un niño dentro de cada aula que contribuya a la paz, de cualquier forma, ¿de acuerdo? Esto es importante. Y ese día se le da un diplomita y se le puede dar un regalo también que sea siempre educativo, un premio educativo, ¿vale? Los pacificadores, que normalmente lo que hacemos es que el día 30 de enero es cuando los desarrollamos, ¿de acuerdo? Evidentemente, el pacificador se tiene que elegir siempre con unos indicadores de logro. Esto los nenes no tienen que saber cuáles son los indicadores que se eligen, pero sí que tenemos que hablar con ellos. A ver, ¿quién resuelve problemas? ¿Quién ayuda a tal? ¿Quién no sé cuántos? Mirad, cuando un niño va por la clase o va por el patio y se cae, y aquí la gente se está riendo, otros compañeros se están riendo, esto hay que educarlo. Hay que decirle que otro día se caerá él. Entonces, el niño, que cuando un niño se cae y le ayuda a levantarse, pues ese puede ser candidato al pacificador. Y con eso, todo. Luego, personajes, muy importante. Podemos llevar a cabo dentro del aula o dentro del centro una serie de personajes que evidentemente contribuyan a la educación ambiental. Bueno, yo no sé si alguien se acordará del Capitán Planeta, que era el que... tú te acuerdas, muy bien, ¿eh? ¿Qué hacía el Capitán Planeta? Pues lo que hacía es que lo invocaban para que fuera a proteger bosques y ecosistemas. Este personaje me sabe muy mal que haya quedado en el olvido, porque era muy chulo los dibujos y sobre todo cuando lo invocaban iban a salvar bosques, ecosistemas, etc. ¿De acuerdo? Mofli, yo me imagino que os acordaréis de Mofli, ¿vale?
que era, claro, como los bosques estaban ya, que no quedaban bosques, pues Mowgli era el último koala y entonces el último koala pues tenían que protegerlo, ¿de acuerdo? Esto, yo si os dais cuenta, Rosana, los dibujos, las series de animación de ahora ya no van encaminados a la protección del medio ambiente. Yo no veo ahora dibujos... No van encaminados en nada. O sea, es consumismo rápido y siguiente. Pues sí. Es una pena, pero creo que ahora más que nunca necesitamos series... Es una pena, porque antes sí que, mira... No, es la realidad es la que están viviendo, la que están viviendo es eso. Pero todo el mundo decimos que lo están viviendo, pero eres... ¿Cómo se llamaba? ¿Guayo? Todo el mundo decimos que es una pena, pero continuamos. Es como un tren que no para. O sea, la pena es decirlo. Y esta es la serie que más marcó mi infancia, ¿de acuerdo? Creo que todo el mundo tiene claro que aunque haya gente por ahí que diga que era una serie machista y no sé cuántos y tal, no, se lo he comentado antes a Rosana, era una serie de los años 80. El señor Claudio, que fue el creador de David el Nomo, conoció el mundo de los gnomos en el año 76. Él estaba trabajando en los fotogramas de Willy Fogg y en una escala que hizo en Ámsterdam. Él venía de Islandia, iba a Japón y paró en Ámsterdam. ¿Qué pasa? Pues que ahí descubrió un libro, que era el libro de los gnomos. El libro de Ekabooters. Ojo una cosa, el libro original de los gnomos es un libro muy oscuro y muy tenebroso. El original, que no me lo he traído, lo tengo en casa, ¿vale? Yo lo tengo en alemán y en castellano. ¿Por qué? Pues porque los gnomos, esto hay gente que puede ser que no lo sepáis, eran libros o eran historias de personajes que aparecían cuando la gente moría. En el norte de Europa, en todo lo que es Noruega, Dinamarca, Polonia, cuando la gente moría aparecían los gnomos. Eran seres tétricos y muy oscuros. Ojo, ¿qué hizo el señor Claudio? Se enamoró del libro y dijo, voy a crear una serie de gnomos. ¿Pero qué hizo? Como él ya anteriormente había cogido personajes de Walt Disney y los había puesto en productos de limpieza y de alimentación, etcétera, porque el señor Claudio Bierboy, que fue el creador de BRB Internacional, la empresa de animación que tenemos aquí en España, él empezó con productos de limpieza. Empezó poniendo personajes de dibujos de Disney en productos de limpieza y cuando vio que tenía un tirón dijo, voy a crear una empresa de animación. Claro, él vio que Disney lo que hacía era coger historias como la de Pinocho, que es terrible, la película de personas de Pinocho, cuando cuelgan a Pinocho y todo, claro. Pero ¿qué hizo Disney? Lo dulcificó, lo infantilizó y él hizo lo mismo. Cogió los gnomos, además hoy os voy a contar alguna cosita que no sabéis de David el Nomo, ¿vale? Cogió los gnomos y los dulcificó, los infantilizó y entonces creó una serie donde él ya se dio cuenta. De hecho, el primer capítulo de la serie de David el Nomo empieza con series con imágenes medioambientales de destrucción del planeta y del medio ambiente. Aparece, si os ponéis en YouTube, el primer capítulo, contaminación, peces muertos, bosques quemándose. Él ya fue un visionario. Y entonces, ¿qué hizo? Los puso como seres benévolos que protegían los bosques, ¿de acuerdo? Pero bueno, quitando de esto, la serie pues fue la que más marcó mi vida. Y entonces, pues bueno, es un personaje que podemos desarrollar en el aula. Yo tenía un proyecto muy bonito con las abejas y con los gnomos, que lo llevaba a cabo en las aulas, ¿de acuerdo? Y, pues, de aquellos lodos, ¿no? Pues estos barros, ¿no? Y por eso, pues, realmente el libro El último gnomo, que vengo también a presentaros hoy, claro, es un libro que se me ha hecho demasiado grande. Iba a ser, en principio, un álbum ilustrado para educación infantil, pero a medida que iba metiéndome en la historia, pues ¿qué pasa? Pues que el libro se iba haciendo más y más grande. Es como cuando le ponemos levadura a un bizcocho y se va haciendo grande. Iba a ser un álbum ilustrado para niños entre 4 y 6 años, donde el protagonista iba a ser un gnomo. Yo primero empecé a escribir un relato que se titulaba El bosque de Piluca, que lo tengo por ahí escrito. Voy a ver si lo publico en Amazon o en algún sitio. Y en ese relato, yo quería que fuera un relato que fuera una carta de amor al planeta Tierra mía. En ese relato, pues puso un gnomo. Piluca se encontraba con un gnomo a la entrada de un bosque. Y dije, pues ostras, dije, es genial. Si la serie que más ha marcado mi vida es David el Nomo, pues voy a dejar a un lado este relato y voy a crear un álbum ilustrado para el tema del medio ambiente, ¿no? Pero ¿dónde está el problema? El problema está en que me fui metiendo en la historia y claro, la serie David el Nomo y el libro de Ekabooters tiene tanta riqueza y la serie tiene tanta riqueza que al final fue imposible hacer un álbum ilustrado. ¿Por qué? Porque quería hacer un puente entre el pasado y el presente. Quería traer al día de hoy unos personajes y unos valores y principios de protección a los bosques y a la naturaleza que hoy en día, pues como le he dicho a Guayo y a todos, están en desuso. Entonces empecé a contactar con gente de la serie que estaba viva
y pues el proyecto se fue haciendo más y más y más grande. Y claro, tened en cuenta que el mundo de los gnomos y la serie de David el Gnomo Guayo tiene tantos principios y tantos valores y tanta riqueza que era imposible hacer un álbum ilustrado. Entonces pensé, bueno, como siempre puedo hacer un álbum ilustrado, porque el álbum ilustrado es muy sencillo de escribir, voy a intentar hacer un libro que sé que alguien lo va a valorar, como vosotros que estéis aquí que lo valoráis, ¿de acuerdo? Ya hemos vendido 2000 ejemplares, estamos en la segunda edición que está en imprenta y la verdad es que, bueno, pues es un libro que ha tenido muy buena aceptación, es un libro muy retro, muy nostálgico, pero muy nuevo y muy actual. Mensaje, pues Rosana lo puede decir y Marga también, que se han leído el libro, no sé si alguien más se lo habrá leído. El mensaje, proteger los bosques y el medio ambiente. Por eso yo, gracias a este libro y gracias a Marga y a Rosana, estoy hoy aquí. Sin el último gnomo no hubiera venido. Entonces tenéis la historia principal, que es una pasada a nivel de protección del medio ambiente y de los bosques, y luego tenéis un contenido exclusivo que solo está aquí. ¿Por qué es exclusivo? Pues porque tuve el honor y el privilegio de entrevistar a Claudio Bierboy, que fue el creador de David el Gnomo. Lo entrevisté en un hotel en Valencia un martes 22 de octubre y el siguiente lunes murió. Por tanto, la última entrevista está aquí. Y luego la tenéis aquí, la última entrevista con el señor Claudio, ¿vale? Aquí, ¿vale? Estoy aquí con él. Y os voy a leer una frase que él me dijo, porque claro, yo le dije al señor Claudio que me diera un consejo para vivir mi vida. Y os voy a leer una frase, bueno, os voy a leer un trocito que dice: aunque parece que la conversación terminó con este mensaje, realmente no fue así. Antes de despedirme le di un abrazo y después le pedí al señor Claudio que me diera un consejo para vivir mi vida. Sin dudarlo me dijo unas palabras que nunca olvidaré. David, utiliza tu vida para hacer feliz a las personas, solo eso. ¿Vale? Él me hizo muy feliz entrevistándome. Y aquí quiero conectar con la introducción que ha hecho Rosana, ¿de acuerdo? Porque yo desde que tengo más o menos uso de razón siempre he querido que el día que me vaya de este mundo y me vayan a poner un goterito para dormirme, porque será lo que pasará la mayoría de veces, quiero irme muy tranquilo de que he sido una persona que mi vida la he utilizado para ayudar a los demás, ¿de acuerdo? Me da igual la persona, el otro día lo hablaba con un amigo, me da igual la ideología que tenga una persona, yo siempre voy a ayudar a quien lo necesite, ¿no? Cuando era muy jovencito, tenía pues 14, 15 años, yo no tenía amigos, ¿vale? Porque no me sentía muy identificado con la gente de mi edad. Yo ya iba a ProSur, que ya no existe, en una asociación de niños discapacitados con síndrome de Down, básicamente, ¿vale? Actualmente la vida me ha vuelto a conectar con el mundo del síndrome de Down, que luego os contaré una cosita. Yo ya con 14 o con 15 años, tengo las fotos, iba de voluntario a las escuelas de verano de Alcira para atender a esos niños. Luego ya les di pena y me dijeron, chico, a este chico vamos a dar aunque sea 300 euros por estar todo el mes aquí. Y gracias al gobierno que en aquel momento había en Alcira y a la asociación ProSub, pues te daban algo, ¿no?, para que pudieras estar. Y a partir de ahí pues siempre he estado, he hecho muchísimo voluntariado con muchísimas personas que lo han necesitado, he hecho muchísimo voluntariado con prostitutas que estaban en la calle, que estaban en una situación terrible en Valencia, eran las eternas olvidadas, ¿vale? Por eso a mí que luego no me hablen de feminismo. Cuando yo iba a darles bocadillos, iba a estar con ellas, para que estuvieran bien, porque ese mundo es una situación, las mujeres viven una situación terrible, os lo puedo asegurar que yo lo he visto, ¿vale? He hecho voluntariado muchísimo a nivel de protectoras de animales, con el medio ambiente, intento colaborar lo que puedo con el Centro de Protección de Especies de la Albufera, en definitiva, ¿qué queréis que os diga? Pues que a veces también una persona piensa, ¿estoy yo solo o no? Pues no, no estoy solo. No estoy solo porque estáis vosotros aquí. Y está Rosana y está Marga a través de esa asociación, ¿verdad? Lo que tenéis, ¿vale? Y siempre hay pequeños gnomos como vosotros que se asoman y que, bueno, que eso, ¿no? El libro es una historia original mía. He sido director artístico de todo el libro. Lo he dibujado entero yo, pero luego se lo enviaba a Mike Morales, que ha sido un sueño trabajar con él, ¿vale? Y es un homenaje a la serie de los años 80 de David el Gnomo. No es un libro de David el Gnomo, es un homenaje, ¿vale? Es un puente entre el pasado y el presente. ¿Qué podéis hacer? Os he dado un código QR que lo tenéis, el que quiera lo escanea y va directamente a Amazon y lo puede comprar. ¿Por qué? Porque no hemos tenido tampoco ninguna librería, ninguna papelería que haya venido hoy aquí a por los libros. A mí no me ha dado la vida para ir a la editorial por libros. De todas maneras es que la editorial ya no quedan, estamos esperando la segunda edición. Y lo podéis pedir en cualquier papelería de Novelda, lo tenéis. Lo podéis pedir en Amazon también y sobre todo es muy importante que lo recomendéis, que lo leáis, que aunque estéis en infantil, que lo recomendéis como lectura, ahora que vamos a un poco a organizar. Oye, pues he estado aquí, he conocido a David, tiene este libro, todo tal. Para el año que viene, un quinto, un sexto, un cuarto, un tercero lo pueden leer, ¿de acuerdo? Y siempre pues me ayudáis mucho porque os tengo que decir una cosa, si no hay ventas, las editoriales no pueden publicar libros, no es mi caso. Las ventas de momento las tengo, ¿vale? Pero también es lo que le he dicho a Rosana, yo no publico libros por dinero. Ven, espérate que te dé 2 besitos, ven Magda, compañera, cuídate mucho. Gracias a tu Pervindre, ¿vale? Muy importante,
que lo recomendéis, que lo deis visibilidad. Rosana hace una temporada me lo publicó en las redes sociales, que fue una sorpresa para mí, ¿vale? Y bueno, la verdad es que muchas gracias, Rosana, ¿vale? Quería ver con vosotros lo que es el book trailer, que os va a gustar mucho porque no creo que lo hayáis visto. Los bosques, esos lugares de nuestro planeta que merecen ser cuidados y protegidos. Llenos de vida, son también sitios de los que se cuentan numerosas leyendas acerca de pequeños seres crepusculares que andan por caminos bajo las estrellas. Arturo es un niño de 12 años enamorado de las historias de su abuela sobre pequeños seres que habitaban en los bosques. Durante una noche muy especial, encuentra a Martín, un gnomo que le confiesa que es el último debido a la destrucción de los bosques por culpa de la actividad del ser humano. El gnomo Martín le pide que lo acompañe hasta el último bosque del planeta rodeado por las montañas de la muerte. A cambio, su pequeño amigo le entregará el libro secreto de los gnomos, donde se guardan las enseñanzas para recuperar los bosques. A partir de ese momento, Arturo y Martín emprenden un viaje lleno de aventuras, en el que el gnomo le contará cómo era la vida dentro de un bosque evitando a los enemigos, a los trolls y a las mofetas, pero llena de cariño por la naturaleza y los animales. David Salvador Sáez presenta su quinta obra de literatura infantil titulada El último gnomo, cuya historia principal está inspirada en el libro Die Kabouters de Will Huygen e ilustraciones de Rien Portbliet, publicado en el año 1976. Ilustrada por el artista madrileño Mike Bonales, El último gnomo es una carta de amor al planeta Tierra, que contiene las enseñanzas y aprendizajes de los gnomos que descubrimos en los años 80, tales como que nadie es mejor por ser más grande o que pese a su estatura, son 7 veces más fuertes que tú. Un libro con el que el autor rinde homenaje a la serie de animación titulada David el Gnomo, en el que además de la historia principal, podrás descubrir un contenido exclusivo como la conversación que David Salvador Sáez tuvo con Claudio Biern Boyd, creador de la serie de David el Gnomo, o el prólogo del libro que ha sido escrito por el director musical de la serie original, Óscar Gómez, ganador de 5 premios Grammy. Llévate contigo para siempre esta obra de literatura infantil y disfruta a solas, en familia o con amigos, de una historia repleta de personajes que te harán revivir la nostalgia de los años 80. Una obra editada y publicada en castellano y valenciano por la editorial Sargantana. El último gnomo ya está disponible en las librerías de toda España y plataformas digitales. Un aplauso para el último gnomo. Grande. Bueno, a ver que no... Pues así estamos, con una obra pues que intentamos eso, intentamos, los docentes intentamos, ya estamos acabando, intentamos pues eso, ¿no? Intentamos, esto ahora ¿por qué no? Intentamos llegar a la juventud, ellos son lo mejor que tenemos en nuestra sociedad, lo mejor, es que yo creo, ¿esto por qué no pasa? Ahí no te puedo ver. No, espera, ya sé por qué no pasa, aquí tenemos que hacer, ahí, ahora pasará. Intentamos llegar a lo mejor que tenemos en nuestra sociedad, que son nuestras futuras generaciones, ¿de acuerdo? Y yo creo que es muy importante, El último gnomo de verdad que es lo mejor que he hecho en la literatura infantil hasta el momento. Si os dais cuenta, no sé si os habéis dado cuenta, pero Marga, que es una persona que lee mucha literatura infantil, hasta las fotos que me he hecho para el libro son fotos de estudio, fotos que tienen una calidad. Quiero que mis lectores se lleven lo mejor siempre, porque yo no soy un autor grande. Yo no estoy en Penguin, ni soy Pedro Mañas, ni nada, pero quiero que cuando mi libro alguien lo coge y lo tenga a la mano, pueda competir y diga, le he comprado un libro a David en una feria, pero va a tener la misma calidad que Ana Cadabra, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esa es la actitud.
No, siempre, ella lo sabe, Marga, me hago fotos de estudio para todos mis proyectos, he intentado hablar con toda la gente del libro, de la serie de animación de David el Nomo, porque creo que de esta forma os podía dar algo que nadie más os puede dar, y siempre voy a continuar trabajando con el tema del medio ambiente. He estado creando una historia preciosa en un lugar muy especial que está cerquita de Alcira, ¿vale? Que no os puedo decir de momento cuál no es, porque si no, ella sabe, Marga, que hay por ahí algún compañero mío que como coja la idea enseguida se la va a quedar para él, ¿no? No, pero hay un lugar muy cerquita de Alcira, que está en Algemesí. Bueno, no sé si sabéis dónde está Alcira. Alcira está en la Ribera Alta. Algemesí lo tenemos al lado y al lado tenemos un lugar precioso que todo el mundo desconoce, que es la laguna del Samaruc, ¿vale? Entonces es una laguna porque el Samaruc es un pececito que solo está aquí en la Comunidad Valenciana. Estuvo extinto, pero el Centro de Recuperación de Especies de la Albufera lo ha introducido de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces me he ido muchas tardes allí, Marga, para poder crear una historia preciosa donde la protagonista es una niña y que yo creo que el día que lo quiero publicar con la editorial Briez, porque el grupo editorial Sargantana tiene varias editoriales y creo que es un libro que os va a gustar muchísimo, creo que es un libro que va a merecer mucho la pena, que voy a ir encaminado también a la protección del medio ambiente. Y lo que os he dicho antes de conectar cuando yo era jovencito, que estaba en una asociación de niños discapacitados, básicamente con síndrome de Down, he tenido el lujo y el privilegio, ¿vale?, que la asociación Asin Down, que es una asociación la asociación de niños de síndrome de Down de Valencia, que ellos llevan 30 años haciendo una labor grandísima con las familias, con los niños en los centros. No sé si alguien conoce Asin Down, ¿vale? Bueno, pues ellos cumplen 30 años este mes de octubre y entonces el libro infantil oficial del 30 aniversario me lo encargaron a mí. Y por eso, bueno, ya puse una foto en mis redes sociales con la carpeta de Asin Down. Estamos ya acabando el libro y saldrá para octubre y va a ser un libro muy bonito porque me ha conectado, ¿no? Es un libro en el que yo no me voy a llevar ningún beneficio económico, pero me voy a llevar el lujo y el privilegio de poder estar con una asociación que cuántas horas han dedicado a ayudar a las familias. Claro, imaginaos que de golpe de repente una familia le dice que su hijo o su hija va a tener síndrome de Down. Pues claro, lo primero que te ves es solo y no tenemos que estar solos porque estamos juntos, somos sociedad. Y Asin Down hace un trabajo increíble, así que ahí vamos a estar y hemos hecho un libro precioso que espero algún día, pues bueno, que también lo tengáis por aquí y espero que os guste mucho, para que la literatura y el mundo del arte sirva también para ayudar a mejorar la vida de muchas personas. Y por último, no lo voy a comentar mucho, ¿vale?, porque ya hay docentes que se han ido, nos quedaría simplemente la evaluación de los ODS. Todo lo que hacemos en un aula o en un centro escolar tiene que estar sometido a un proceso de evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, hay herramientas, ¿vale?, como el Google Forms, el Kahoot y otras herramientas digitales que nos van a ayudar, Dianas también, ¿vale? Nos van a ayudar a evaluar cómo estamos llevando los objetivos de desarrollo sostenible dentro de nuestro centro, ¿vale? Y bueno, si alguien quiere seguirme, ya sabéis que estoy en redes sociales, ¿vale? Que parece ser que hoy en día si no estás en redes sociales no existes. Facebook, Instagram, X, que era el antiguo Twitter, TikTok, LinkedIn, canal de YouTube, mi página web personal, David Salvador Sáez. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido, gracias por haberos unido a nosotros en intentar proteger los bosques. Espero que os haya quedado un mensaje bonito de lo que es la educación ambiental y eso, y que estemos todos trabajando a una con los centros y también en casa. Así que muchísimas gracias por haber venido. Sí.